amigos en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Les hablo a través del alumbrador cristiano por mi programa Te daré lo mejor. Gracias a nuestro Dios que me ha permitido estar de nuevo con ustedes. Antes de comenzar, quiero darles un anuncio. Y ese anuncio es que estoy transmitiendo el estudio del libro de Eclesiastés. He comenzado a partir del sábado 30 de enero. Estoy transmitiéndolo todos los sábados, todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y Centroamérica, también la hora centro de México, algunos estados de México, la hora centro, y también la hora centro de Texas. Así es que les invito pues este sábado 13 de febrero y domingo 14 a sintonizar estos interesantes estudios. Ya las primeras 4 lecciones están disponibles a través de YouTube. Usted digite Iglesia de Cristo El Salvador. Vamos a ponernos en oración y después entro a la disertación del tema que he preparado para esta tarde. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias porque de nuevo me permites estar presentando la palabra tuya. Ayúdame a que lo haga con la claridad necesaria y que yo sea nada más un repetidor de tu siervo que la transmite. Padre Celestial, ayuda pues a todos mis hermanos, hermanas, amigos que la escucharán a fin de que todos seamos muy beneficiados espiritualmente hablando. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para esta tarde el tema que voy a presentar es acerca de el sufrimiento de Cristo desde la profecía basado en Isaías capítulo 53. Por cierto, este capítulo lo usamos mucho para hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el día del Señor, cuando participamos de la mesa del Señor. Yo estoy más que seguro que vamos a gozarnos con este estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a edificarnos y vamos a crecer más en el ámbito de lo espiritual. El libro de los Hechos en el capítulo 8 registra el encuentro entre un evangelista cristiano de nombre Felipe y un funcionario etíope que regresaba montado en su carro desde Jerusalén, donde él había estado adorando a Dios. Puesto que había estado en Jerusalén adorando, puede que haya sido alguien convertido al judaísmo. Otra posibilidad es que era alguien a los que se les refería como temerosos de Dios, o sea, gentiles que adoraban al Dios de Israel y participaban en la vida de la sinagoga, pero que no eran convertidos totalmente debido a que no eran circuncidados. Para
entender esto, vamos a leer dos citas bíblicas del libro de los Hechos para comprender lo que estoy hablando acerca de estos prosélitos. En Hechos capítulo 10 versos 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Usted ha notado que este hombre Cornelio era un centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Qué nos indica esto? Que era un gentil. Luego, en Hechos 13:26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. No es sorprendente entonces que este gentil estuviera leyendo el libro de Isaías o el rollo de Isaías, uno de los profetas hebreos, por supuesto. Se nos dice incluso el pasaje exacto que venía leyendo, y era Isaías 53, versos 7 y 8, que dicen de la siguiente manera: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando Felipe se acercó al etíope que estaba en su carro y se ofreció a ayudarle a entender lo que estaba leyendo, el hombre primero le preguntó: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hechos 8:34. La Biblia entonces nos narra que Felipe comenzó desde esta escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 8:35. ¿Cómo es posible que un profeta del Antiguo Testamento, que escribió 800 años antes de que incluso naciera Jesús, pudiera estar escribiendo acerca de él y de su muerte? Una mirada detallada a Isaías capítulo 53 nos lo dirá. Veamos primeramente el contexto de la profecía. Después de la muerte del rey David, el trono de Israel pasó a manos de su hijo Salomón. Ahí usted puede leer sobre ello en el libro primero de Reyes, los capítulos 1 y 2. Durante este período, Israel se volvió aún más próspero y poderoso, a pesar de que a finales del reinado de Salomón, Dios le había permitido a los enemigos levantarse contra Israel, debido a la tolerancia de Salomón, e incluso estímulo de la idolatría. Usted puede constatar esta idolatría en 1 Reyes capítulo 11. El hijo de Salomón, Roboán, asumió el reinado después de su muerte. Sin embargo, por falta de sabiduría, causó una ruptura dentro de su reino, lo cual dio como resultado que la nación se dividiera en un reino norteño y un reino sureño, cada uno con su propia línea sucesora de reyes. O sea, los reyes sureños fueron los únicos que continuaron en la línea de David. Al reino norteño
se le conoció generalmente como Israel y al reino sureño como Judá, debido a que estaba formado principalmente por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era mucho más pequeña. Ambos reinos fueron culpables de desechar la ley de Dios y de volverse a los dioses paganos, y repetidamente Dios les envió profetas advirtiéndoles de los desastres que les vendrían si no dejaban sus caminos paganos. Isaías fue un profeta que proclamó su mensaje al pueblo de Judá y Jerusalén en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. Noten lo que dice Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, casi 2 siglos después del reinado de David. Fueron días difíciles en la historia de Israel. Asiria había conquistado el reino norteño, o sea, Israel, entre los años 722 y 721 a.C. El futuro del reino sureño, o sea, Judá, ahora parecía totalmente incierto. Los primeros 39 capítulos de Isaías son acerca del juicio que Dios planeaba traer sobre la nación de Judá, debido a que habían rechazado su ley. Esta destrucción llegó a su culminación en el año 586 a.C., cuando los babilonios invadieron Jerusalén, destruyeron el templo construido por Salomón y deportaron a un gran número de israelitas destacados, sacándolos de sus tierras y llevándolos a Babilonia y otros lugares. Sin embargo, cuando comenzamos a leer Isaías capítulo 40, notamos un cambio en el tono y el tema de los primeros capítulos. Isaías 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El resto del libro de Isaías se dedica al tema de la eventual restauración de parte de Dios de su pueblo escogido. A ver ya en sí el tema de la acerca de el siervo sufrido, de este consuelo prometido, dice el ministerio de un siervo perfecto del Señor que haría todo lo que Israel no había logrado hacer y que sería el instrumento de su restauración. Este siervo es la figura principal de al menos 4 pasajes que a menudo se les llama cánticos del siervo. Estos pasajes son Isaías, capítulo 42, versos 1 al 4, Isaías 49, 1 al 13, Isaías 50, 4 al 11, e Isaías 52, 13 hasta el verso 12 del capítulo 53, siendo este último el que incluye los versículos que el etíope iba leyendo en Hechos 8. Yo me sorprendo cómo es que para este tiempo, 700, 800 años después, este etíope tuvo la posibilidad de tener en sus manos el rollo del libro de Isaías y lo iba leyendo. Es algo verdaderamente sorprendente
Y es aquí donde vemos que la providencia de Dios siempre ha actuado precisamente con la sabiduría que solamente de Dios viene. De manera particular, Isaías 53 describe la tragedia del siervo, que a pesar que fue enviado por Dios, fue rechazado por su propio pueblo. Se le describe como alguien al que se le despreció absolutamente, alguien al que el pueblo no prestaría nada de atención. Sin embargo, por cuyo sufrimiento algo maravilloso estaba sucediendo. Estaba sufriendo por los errores cometidos por otros, por mí, por usted, por todos nosotros. Todo ello, según el profeta, de alguna manera se ajustaba al plan general de Dios que marchaba en pro de la salvación de los demás. Como resultado de su obediencia fiel, el siervo sería exaltado en el debido tiempo. Los autores neotestamentarios entendieron unánimemente que Isaías 53 se estaba refiriendo a Jesús y a sus sufrimientos, pese a que fue escrito mucho tiempo antes de los hechos. Desde la perspectiva neotestamentaria, la restauración suprema de los cautivos de Israel no habría de llevarse a cabo mediante el poder militar ni mediante el control político, sino mediante los sufrimientos del siervo, el Hijo mismo de Dios. Además, el siervo se convirtió en el Redentor no solamente de Israel, sino de todas las naciones, incluyendo El Salvador, Centroamérica, México, Estados Unidos, Europa, Asia, África, Oceanía, de América totalmente. Entonces, Él se transformó pues en el Redentor no solamente de Israel, sino de todas las naciones. Y la redención traída por Él abarcaba la sanidad física como también la salvación espiritual. Puede que el pueblo de Israel no haya estado seguro en cuanto a la identidad del siervo. Sin embargo, los autores neotestamentarios tenían la absoluta certeza de que era Jesús. Por ejemplo, al final de la narración de cuando Jesús sanó a la suegra del apóstol Pedro en Mateo capítulo 8, versos 14 al 17, leemos: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Una cita de Isaías 53:4 se presenta acá. De la misma manera, el apóstol Juan citó Isaías 53:1 en referencia a la incredulidad de los judíos ante las señales realizadas por Jesús. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta porción está comprendida en el Evangelio de Juan capítulo 12 versos 36 hasta el 41. El apóstol Pedro, al hacerles un llamado a los cristianos para que estuvieran dispuestos a sufrir por su fe, parafraseó un versículo de Isaías 53, introduciendo sus comentarios con las siguientes palabras: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Primera Pedro 2:21. Isaías 53 entonces constituye un pasaje clave
porque muestra cuán claro hablaron los profetas del Antiguo Testamento con respecto a Jesús y su venida. Veamos, entremos a ver la parte que corresponde a su rechazo, al rechazo que le dieron a él, que está comprendida en los versos 1 al 3 de este capítulo 53. Isaías 53 anunció primeramente que Jesús sufriría rechazo. Los primeros 3 versículos del texto son acerca del rechazo del siervo sufrido. Yo recuerdo cuando estudié en la escuela bíblica de Sunset que nos dejaban como tarea de memoria memorizar desde los últimos 3 versículos de Isaías 52 y todo el capítulo 53. Yo me recuerdo que empecé a estudiar esta memorización desde como las 8 de la noche y lo había logrado hasta como a la 1 de la mañana. Yo creo que estaba dormido y repetía dormido. Gracias a Dios, cuando llegó la hermano Moisés Pérez, hermano, voy a dar la memoria de Isaías 53. Gracias a Dios pude retenerlo. A esta altura de mis años sería muy difícil, pero claro, escasamente tenía 22 años. El versículo 1 pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta retórica que tiene una respuesta evidente. No muchos. En Romanos 10:16, el apóstol Pablo citó el mismo versículo al señalar que solamente una minoría de oyentes judíos estaba dispuesta a creer el mensaje proclamado. Isaías 53:2 dice que el siervo no tendría parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Yo siempre he pensado en esto mucho. Yo no creo que el Señor Jesucristo, su porte físico, haya sido lo que en el lenguaje popular se le llama un muñeco, en el idioma inglés un handsome, un guapo pues. Yo no creo eso, ni creo que haya sido un hombre de al tiro no atractivo, pero el punto es que nuestro Dios, al enviar a su Hijo, tenía que tener cuidado por causa de todas aquellas mujeres bellas de la época y la tentación en que se pudiera dar tal situación. Pese a que el versículo 2 a menudo se interpreta en el sentido de que Jesús no tenía un aspecto físico agradable, es más probable que esté señalando que sus contemporáneos tenían la tendencia a juzgarlo superficialmente sin ver nada especial en él y que por lo tanto no lograron ver qué tenían realmente frente a ellos. El ser humano así ha sido siempre y así lo será. Luego, cuando digo esto es cuando no se toma en cuenta los preceptos divinos. Luego el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Usted puede decir, se lo dijo aquellos 800 años atrás, Isaías, pero lo mismo aplíqueselo a cada uno de nosotros. A lo mejor hubiera sido esa misma situación y quién sabe, quizás hasta peor. Lo anterior es exactamente lo que revela el Nuevo Testamento como verdad en lo que respecta a Jesús. Fue rechazado por la mayoría del pueblo judío
a quienes vino como el Mesías. De hecho, el rechazo es uno de los principales temas del Evangelio del apóstol Juan, como lo indican los siguientes versículos de su primer capítulo. Leamos los versículos 9, 10 y 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este rechazo se sigue dando, así como se dio en sus días. Jesús, el siervo sufrido, no atrae la mentalidad egocéntrica, interesada y autorreverente que prevalece en nuestro mundo actual. Por lo tanto, la gran mayoría de personas le rechazan. Quizás de haber venido a la tierra como un poderoso soberano, un empresario millonario, un talentoso atleta o como una celebridad de entretenimiento, sin duda habría atraído una gran multitud de seguidores. Todavía, el siervo sufrido de Isaías 53 no es más popular hoy de lo que fue 2000 años atrás. Yo podría ocupar este espacio para mencionar todas las sandeces que hombres y mujeres famosos y famosas lo han dicho en relación a la majestuosa personalidad de nuestro Señor Jesucristo, pero pobre de ellos. Hablemos de su sufrimiento vicario, y esto lo tenemos en Isaías 53, versos 4 al 6. Isaías 53 también anunció que Jesús sufriría por los demás. Los versículos 4 al 6 enfatizan que los sufrimientos del siervo sucedieron en beneficio de los demás, incluido el profeta mismo. El lector cuidadoso verá que el uso de palabras como nuestras, nuestros y el uso de la primera persona del plural del modo indicativo el tiempo presente ocurren muchas veces en estos versículos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús llevó nuestro castigo por nosotros. En su sufrimiento y muerte en la cruz, experimentó por nosotros lo que nosotros merecíamos. A continuación, les presento lo que el Nuevo Testamento dice en cuanto a lo que significó la cruz de Jesús, su muerte por los pecados del mundo. Vamos a leer una serie de estos textos bíblicos porque lo importante de las profecías es que tenemos que apoyarlos con lo que tenemos ya revelado en nuestra era cristiana y que la iglesia debe estar todavía más fuerte. Noten en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hijitos, vamos a leer 1 Juan capítulo 2, versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, aquel siervo sufrido de Isaías 53. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
evidentemente por los del mundo obediente. Primera Juan 4, 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Romanos 5, 6 al 9. Porque Cristo, aquel siervo del Isaías 53, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, por todos nosotros, hermanos, hermanas, amigos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La siguiente es la parte del mensaje del Evangelio que debería apelar a nuestro corazón. La verdad de que Cristo sufrió y murió por nosotros. Para ver este hecho aún más claramente, ayuda si personalizamos Isaías 53. Mire, le pido que entienda que es una personalización. Esto no está escrito en la palabra de Dios, sino que lo hago para una mejor comprensión. Y yo le voy a dar el énfasis para que usted me comprenda. Personalizándolo, redactándolo en la primera persona del singular. Ciertamente llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fui yo curado. Amén. Amén. Pasemos a ver su maltrato, que tenemos reflejado en los versos 7 al 9. Además, Isaías mostró que Jesús sufriría injustamente. Los versículos 7 al 9 expresan toda la injusticia que el siervo había de sufrir por los demás. Fue oprimido y recibió aflicción, dijo Isaías. Sin embargo, no por algo que él había hecho. El versículo 7 recalca el carácter voluntario de su sacrificio. Cuando sufría, dice, no abrió su boca en protesta ni venganza. Su vida le fue quitada e incluso su sepultura fue un acto de humillación, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 9. Encontramos el mismo énfasis puesto en la inocencia de Jesús en la narración que hace Lucas de su juicio delante del gobernador romano Pilato. Pese a las acusaciones contra Jesús expresadas por los principales sacerdotes y los seguidores de estos, Pilato aseveró, ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4. Más adelante, después de enviar a Jesús a Herodes, el rey judío, para ser indagado, Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y gobernantes del pueblo judío y les informó así. Vamos a leer Lucas 23, 13 al 16. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo,
me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Qué desfachatez, ya me voy a referir a eso. Cuando los líderes judíos insistieron en que Barrabás fuera liberado y Jesús crucificado, Pilato exclamó sorprendido y con frustración: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Eventualmente Pilato cedió a la presión de ellos y liberó al conocido criminal Barrabás y entregó a Jesús para que le crucificaran. ¿Cuál es la desfachatez de Pilato, mis hermanos, hermanas y amigos? Dice, le castigaré, pues, y le soltaré. Pero antes ha dicho, ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Entonces, ¿cómo es que no hay ningún delito, pero le va a castigar? Y le castigó. Ordenó los latigazos. ¿Por qué? Porque él quería satisfacer a los judíos, quería satisfacer al Sanedrín. Como todo político corrupto, quería quedar bien con los políticos corruptos. Eso es lo más duro que puede haber de los gobernantes, cuando satisfacen los deseos egoístas, perversos y malsanos. El Señor Jesucristo no fue la excepción de esa situación. Soportó un castigo siendo inocente, un castigo totalmente injusto. Yo cuando les estoy hablando así, estoy enardecido, hermanos, hermanas, amigos. Realmente estoy enardecido porque la injusticia es realmente algo que no se puede tolerar. Lamentablemente los seres humanos, y lo siguen haciendo hoy en día, y por todas las edades lo ha sucedido y seguirá sucediendo mientras el ser humano exista aquí en esta tierra, lamentablemente. Cuando leemos lo anterior, nos impacta lo injusto de todo el proceso. Precisamente de esto se trata. La salvación no es asunto de justicia, es asunto de misericordia. La justicia requería que sufriéramos por culpa de nuestros propios pecados. Gracias a la cruz, sin embargo, podemos ser salvos. ¿Por qué? Jesús estuvo dispuesto a sufrir un castigo que no merecía, e Isaías vio por adelantado lo que había de suceder. Pero mire, veamos siempre en las cosas de Dios, por muy duras que sean, viene lo excelso, viene lo maravilloso. Veamos su glorificación en los versos 10 al 12. De acuerdo a Isaías, el sufrimiento de Jesús llevaría a la gloria. El capítulo 53 no deja al siervo sufrido sin restitución. Dentro de los últimos 3 versículos del capítulo vemos promesas esperanzadoras. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo anterior es exactamente la manera como el apóstol Pablo explicó más adelante los sufrimientos de Jesús en Romanos en el capítulo 4 versos 1 al 8. Por la fe en Jesús, dijo, somos contados como justos, aunque de hechos seamos pecadores merecedores de condenación. En todos los últimos 3 versículos de Isaías 53 hay una predicción indirecta de la resurrección de Jesús, pese a que fue cortado de la tierra de los vivientes. Verso 8. En algún momento en el futuro dice, verá linaje. El versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amén. Sería exaltado por lo que logró. Le daré parte con los grandes. Verso 12. Lo anterior está muy relacionado con lo que el apóstol Pablo dijo acerca del hecho en Filipenses 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Está claro entonces que las palabras de Isaías acerca del siervo sufrido estaban anunciando lo que sufriría Jesús en la cruz. Reflejaban no solamente lo que soportaría, sino también lo que lograría por nosotros al sufrir así. Tenemos que estar demasiado agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, con esta salvación que hemos adquirido, los que ya la hemos adquirido. Veamos la parte que corresponde, el mensaje pues que la profecía tiene para nosotros. Como es de esperar, un pasaje antiguo testamentario con tan fuertes y evidentes lazos con el Nuevo Testamento, tienen un profundo mensaje para nosotros los cristianos. Primero, nuestra salvación fue adquirida a un precio muy alto. Tal vez teniendo Isaías 53 en mente, el apóstol Pedro escribió, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una salvación tan alto precio jamás debería ser ignorada por los que han heredado sus bendiciones. Mire lo que nos dice a nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios, Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bueno, he dicho, nuestra salvación fue adquirida a un precio muy alto. Segundo, debido a que hemos sido comprados por precio, nuestras vidas no nos pertenecen. En vista de que Jesús ha hecho tanto por nosotros, somos deudores y jamás
podremos pagarle lo que hemos recibido. Nuestra única respuesta razonable es que usemos nuestras vidas para servir a Dios y glorificar a Cristo por haber hecho todo esto posible. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tercero, las palabras anteriores se escribieron en el contexto de evitar la inmoralidad, porque fuimos comprados con un alto precio. Hay cosas que sencillamente no debemos hacer. Del lado positivo, hay cosas que debemos hacer, sencillamente porque pertenecemos a Cristo. Y usted puede ampliarse más si una vez termine el estudio y cuando usted lo desea, lea los capítulos 5 y 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios para que pueda tener más crecimiento al respecto de lo que estoy diciendo. Es decir, para ejemplos de mandamientos de lo que debe hacer el cristiano como de lo que no debe hacer. Cuarto, el sufrimiento es a menudo el camino de Dios hacia la victoria. Obviamente, es un concepto radicalmente diferente de lo que usualmente encontramos. ¿Por qué? La cruz y subsiguiente resurrección de Jesús prueban sin discusión este hecho. Jesús fue exaltado precisamente porque sufrió. Por lo tanto, no nos sorprende encontrar declaraciones como la amonestación que el apóstol Pablo dirige a su hijo en la fe y compañero de milicia Timoteo en cuanto a participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, 2 Timoteo 1:8. ¿Por qué exhortó el apóstol Pablo a Timoteo a sufrir? Porque así es como otros son llevados a Cristo, por la disposición precisamente de alguien imitando a Jesús mismo a pagar cualquier precio que se necesite para llevar el mensaje de Jesús a otros. Si no estamos dispuestos a usar nuestro tiempo, energía, dinero y esfuerzo a favor del Evangelio, no podemos llevar fruto a Dios. Sencillamente no hay manera fácil de hacerlo. Por eso es que es necesario dar nuestra ofrenda. Si no se congrega usted, hermano o hermana, como iglesia por causa de la pandemia, aparte su ofrenda y entréguela al tesoro de la iglesia cuando sea permitido, cuando usted pueda hacerlo, para que este evangelio se pueda difundir. De la misma manera, el mismo principio prueba ser cierto en nuestro crecimiento espiritual individual. Quinto, el sufrimiento, noten que estoy hablando para nosotros los cristianos. Aplique 53 a nosotros, a usted, a mí. El sufrimiento no es necesariamente señal de la desaprobación de Dios. Muchas personas actúan sobre el supuesto de que cuando alguien sufre experiencias negativas en la vida, tales como la enfermedad o una gran pérdida, forzosamente quiere decir que han hecho algo para enojar a Dios. Eso es lo que piensan. Para que tal principio sea cierto, tendríamos que llegar a la conclusión de que Jesús, la persona más justa que haya vivido, estaba de alguna manera
sufriendo por algún error propio. Imagínese razonar así de esa manera. En realidad, sufría porque estaba precisamente haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. A menudo sucede que las personas sufren porque insisten en hacer lo que es correcto y no por haber hecho lo incorrecto. Termino diciéndoles esto, mis estimados hermanos, hermanas y amigos en el Señor. Experimentamos el sufrimiento sencillamente por haber venido a Cristo. Así como Jesús, el siervo sufrido de Dios, fue ridiculizado y rechazado, también nosotros podríamos serlo por identificarnos con Él. No a todos les agradará nuestra decisión de seguir al siervo crucificado. Muchos se burlan o se burlarán de nosotros. Sin embargo, no podemos permitir que esto nos impida seguirle. El costo de todo lo que podríamos sufrir vale la pena. Jesús vio los resultados de la aflicción de su alma. Ahí lo dice el verso 11. Así también lo haremos nosotros. Jamás debemos dejar que el temor al sufrimiento nos impida recibir todo lo que Cristo tiene para ofrecernos. Amén. Amén. La pregunta del etíope después de leer Isaías 53 fue acertada. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Gracias al Nuevo Testamento sabemos la respuesta. Jesús, el que sufrió y murió por todos nosotros. Isaías 52:13 es el premio. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Amén. Créame lo que es realmente emocionante lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y yo solo pido a ustedes que imitemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que estemos dispuestos a vivir lo que Él nos demanda aquí en Isaías 53. Oremos. Padre Celestial, damos-te las gracias porque nuevamente has permitido a tu siervo presentar un mensaje más, este bello mensaje de lo que aprendemos muchísimo en Isaías 53. Gracias por ello, Señor. Y también te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos, hermanas y amigos medios de difusión. Permite, Señor, que siempre sea todo para buscar la gloria eterna, para buscar ese camino, ese premio a la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente quiero animarles a que escuchen el estudio del libro de Eclesiastés este domingo, este sábado y este domingo a las 6 de la tarde, hora de El Salvador, hora de Centroamérica, hora centro de México, hora también de Texas. Tenemos ahora la misma hora, 7 de la noche para Colombia y Perú, 8 de la noche para Bolivia. En fin, hay una diversidad de horarios, pero usted ubíquese en la hora de Centroamérica, 6 de la tarde, y le será fácil. Le digo pues que aunado a este estudio que les he presentado, usted será
muy edificado con los estudios que el Señor me está permitiendo presentar sobre el libro de Eclesiastés. Siempre les pido sus oraciones por su servidor, para que el Señor me dé salud, me dé toda la fuerza moral y espiritual para presentar estos mensajes. Que el Señor les bendiga a todos muy enormemente.